Ahí se escucha mejor. Sí, ahora te escuchamos mejor. Ya creo que ¿se escucha mejor, Les? Sí, ahora te escuchamos mejor. Ay, no. Espérame. Dale, dale. Ya, bueno, me intento con esto. Ya, mejor directamente con este. No me está funcionando. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ya. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy feliz de estar acá porque ya quería hacer una colaboración con Mentorger con estos talleres y se dio la oportunidad. Gracias, Les. Entonces voy a compartir con ustedes lo que sería la presentación del día de hoy. Ya, no sé si se está viendo mi presentación de... Tenemos, sí, una presentación que es primeros pasos en la electrónica. Ya, ¿se ve toda la pantalla o dos pantallas divididas? No, está toda la pantalla. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar con los primeros pasos en la electrónica. Me voy a presentar. Yo soy Carolina Silva. Soy ingeniera en mecatrónica. Estudié en la Católica allá en La Paz. Actualmente vivo en Chile. Estoy haciendo mis posgrados acá, un doctorado en mecánica. Y pues algo que me gusta muchísimo hacer es el dibujo. Así que esta presentación voy a tener muchos dibujos. Si ustedes gustan ver más de esto, yo estoy en Blue Light y también electrónica, sí, de lo que también voy a compartirles. Voy a hablar un poco de electrónica como tal, un poco mi experiencia, porque creo que es necesario dar a conocer ciertos puntos. Yo era muy mala en electrónica en la universidad, ¿ok? Y me sentía mal porque también era muy tímida, entonces me costaba preguntar, decir, Inge, no entiendo esta parte, si puede volvernos a explicar, o cualquier pregunta era tan complicado para mí. Entonces las dudas se me acumulaban y la inseguridad crecía. Así que un día decidí hacer cursos en un instituto para practicar este tema de la electrónica. Y así es como llegué a ganar confianza en mí y pude tener como mejores resultados. Y llegó un punto en el que quería explicar cosas más sencillas de electrónica. Así que dije, voy a explicar en qué se diferencian el microcontrolador y el microprocesador, como si fueran flashcards. Quería hacerlo en Facebook, como esas frases románticas también que son tan cortitas y tan llenadoras, pero no resultó porque tanto microprocesador y microcontrolador son palabras muy largas, más la explicación no me había dado resultado. Así que ante ese fracaso me da la idea de hacer dibujos y sale este dibujo, que es donde intento explicar justamente esa diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, ya que en ese momento siento que había mucha confusión o pensaban que eran sinónimos y no lo es tanto. Entonces, así es como nace electrónica, sí, dije, voy a explicar electrónica de esta forma, así como está. Y así nació electrónica, sí. Y ya con el tiempo empecé a hacer
Más dibujos, creo que este fue uno de los más famosos también, Me llamo capacitor cerámico, la lenteja. Y es que si ustedes ven en unos circuitos, desarman ya lo han podido eh, ya manejar estos componentes, sí parece una lenteja. Entonces esa ironía y decir, oh, yo entiendo esto, y lo comparto, y si un amigo no lo sabe, pues le explico. Me gusta cómo resultó, porque por medio de dibujos se podía enseñar, se podía aprender, se podía compartir y demás. Y así, como que al inicio fui sacando dibujos, quizá unos 4 o 5 al año, y después ya era como más mensual. Empecé el 2015, entonces era como poco a poco, luego un poco más, luego ya eran, no sé, 2, 3 al mes. Siempre era cuando tenía como, o sea, me llegaba una idea, o de repente yo lo buscaba, abría el libro y decía, a ver, voy a explicar este tema. Siempre fue así, nunca tuve como un calendario de voy a publicar esta tal fecha. Entonces creo que esa espontaneidad me ayudó bastante. Y igual fui mejorando con el tiempo en cuanto al logotipo y ese tipo para que se pueda reconocer, porque cada vez que se volvía más famoso, había muchos plagios, borraban la firma y todo eso, y es triste para alguien eh, artístico, digamos, que no puedan reconocer al autor, pero, pero se puede manejar. Así que empecé a estudiar cómo hacer logotipos y todo eso. Lo hice, me gustó cómo resultó, mejoré en el dibujo también, empecé a incluirle detalles, sombras, perspectivas y demás. Y, y me gusta cómo está resultando. De esta forma también nace la hermana menor, que sería Informática Sí, donde también intento hacer estas explicaciones con dibujos. Y el año 2016 me animé a sacar un libro que es sobre Arduino, los primeros pasos, donde están circuitos y códigos para poder hacer los primeros proyectos y comprender cómo utilizarlo. Esto resultó porque yo quería dar clases en la universidad y no se dio la oportunidad, entonces yo estaba muy triste. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Ya, voy a hacer este libro. Y me puse a escribir el libro, como me tomó 2 meses más o menos, y quería que sea cómodo, porque ya había hecho otra guía sobre Arduino, y la había hecho empastada, pero no me gustaba mucho porque como hay circuitos y los códigos, y alguien tiene que estar viendo y todo eso, y el libro se cerraba, bueno, la guía se cerraba y todo, no me gustaba cómo quedaba. Así que para este libro decidí hacerlo anillado y a colores. Sí o sí quería colores todo. Entonces, encontrar en ese momento a alguien que pueda hacer este tipo de libros, eh, no, en ese momento allá en La Paz no encontré a nadie, así que lo hice así como súper manual y, y resultó. Sin embargo, también está en PDF. Y así es como siento que muchas cosas que fallaron llegan a crecer o te dan la idea nueva de hacer algo que no pensabas hacerlo. Es como el plan B, pero que resulta bien. Y yo quería compartir esto inicialmente porque a mí la electrónica me costó bastante y sin embargo he podido hacer más cosas al respecto porque decidí aprenderlo, entenderlo y explicarlo. Como decía Einstein, si puedes explicarle a tu abuela, pues entendiste el concepto. Entonces eso es importante. Y entender cómo y no memorizar. Usualmente queremos memorizar para, no sé, pasar el examen o no sé, zafarnos de algo en este momento. Y puede funcionar, sí, pero para nuestra vida en general no aplica. Debemos entender las cosas. Y si entender las cosas requiere más tiempo, pues ahí vamos, tenemos tiempo. Entonces, eso, y con esto empezamos lo que son los conceptos de electrónica. Vamos a hablar un poco de los conceptos iniciales, básicos, fundamentales,
Y después me gustaría mostrarles Tinkercad, que no sé si conocen todos, pero lo vamos a hablar. Y luego de mostrarles de qué se trata y cómo es, podríamos hacer un ejercicio todos para que pongan las manos en la masa, ¿ya? Y así a futuro puedan hacer más proyectos ustedes. Bueno, entonces empecemos con la corriente. Yo sé que este es un taller, pues, donde voy a exponer, pero igual si ustedes quieren dar una respuesta o un comentario, me avisan, ¿sí? Como estoy con la presentación, entonces ahí activan el micrófono. O si lo escriben, igual Les me va a ayudar a ver la duda o el comentario. Sí, sí, estamos atentas entonces. Si tienen cualquier duda, vamos a estar ahí comentando para que sea una clase dinámica. Exacto. Ya. Entonces, la corriente, ¿qué es la corriente? La corriente es la cantidad de electrones que fluyen a lo largo de un material en un circuito eléctrico, ¿sí? Esa es la corriente, son electrones que están fluyendo. Y se denomina la corriente como I, cuando ustedes se encuentren en los libros, en las ecuaciones, está como una I. Son tantos electrones que fluyen que toda esta cantidad que está ahí se la, digamos, conoce en conjunto como un coulomb, y la unidad de la corriente es el amperio. También se maneja los miliamperios mucho en electrónica. Y el amperio es un coulomb sobre segundo. ¿Ok? El voltaje también se conoce como tensión, diferencia de potencial, es lo que empuja a los electrones. ¿Ya? Ustedes tienen una pila que se va gastando y ya no funciona en su máquina, en su dispositivo, y es porque o sea, como bajó el voltaje, ya no tiene tanta fuerza de empujar a los electrones y por eso ya no está pasando nada. Este voltaje se conoce está escrito como V en las ecuaciones y todo eso, y la unidad es el voltio, el cual es un joule sobre coulomb, que lo habíamos hablado anteriormente. Y ustedes saben que el joule es una unidad de medida de la energía, el trabajo, entonces es justamente eso, como que está empujando a todos los electrones, ¿ya? Cuando hay más voltaje, mueve más electrones. Cuando es un voltaje bajo, pues mueve menos electrones. Aquí les muestro un ejemplo. Cuando son como gotitas, ya, los electrones están ahí tranquilos, en paz. Y no hay movimiento, no hay nada. Pero la tensión lo que hace es hacer que estos se muevan como si fuera un resbalín, digamos. Eso se llama diferencia de nivel. Por esa razón el voltaje también se conoce como diferencia de potencial, porque hacemos que ya no sea solo 0 volts, sino que vaya de 0 a 5 volts, por ejemplo, que es uno común. Entonces los electrones van fluyendo por esa razón, ¿sí? Aquí, entonces, podemos decir que, ¿qué es la tensión? La tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. No es otra cosa. Y ya, otro punto importante es la resistencia. La resistencia lo que hace es resistir al flujo de los electrones. Si ustedes pueden ver, al inicio tenemos una variedad, pero al final son poquitos. Y esto nos sirve bastante para proteger a algunos componentes electrónicos, porque no pueden resistir a tanta corriente, pero hay otros dispositivos, o sea, otros componentes en el mismo circuito que tal vez necesitan esa cantidad de corriente, entonces para poder equilibrar uno a otro y protegerlo, por supuesto, está la resistencia. Este ejemplo es clásico porque si ustedes colocan un LED en una batería de 9 volts directamente, el LED o se quema o su vida va a ser muy corta. Así que la resistencia es importante. ¿Ok? Y pues lo que hace, no sé si pueden ver en la parte superior hay un circuito. Esta resistencia se describe así como un rectángulo blanco o a veces es como
como una espiral puntiagudo, ¿ya? Pero cuando en el circuito tenemos una línea paralela a la resistencia, significa que hay un cable ahí, ¿ya? Cuando es una línea, es un cable. Entonces, la corriente lo que hace es elegir el camino donde hay menos resistencia. Si el cable no tiene, o sea, tiene resistencia, pero es casi nada, entonces la corriente elige irse por el cable. Y eso es un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en un futuro circuitos donde hay un cable que está paralelo a una o más resistencias, es muy posible que haya un cortocircuito. Así que ya lo tienen en cuenta. Otro punto importante considerando estos tres conceptos es la ley de Ohm. Esta fue descrita por George Simon Ohm y es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base de lo que vamos a ir haciendo ahora y también ustedes en un futuro. Es el voltaje igual a la resistencia por la corriente. Es esta relación entre estos tres conceptos que vimos anteriormente. Muchos lo recuerdan con esta frase de Victoria, reina de Inglaterra. Entonces ahí tienen la B, R e I. Pero igual es fácil de acordarse. Yo lo recordaba como BRI. Y esta pirámide es muy importante también y como la han estructurado es muy válida para poder recordar y poder hacer como encontrar la resistencia, corriente o voltaje en relación a los otros conceptos. Es decir, nosotros queremos encontrar el voltaje en un componente o en un circuito y ¿cómo sería? Despejando el voltaje, pues ya lo tenemos arriba, ¿verdad? Es la corriente por la resistencia. Pero ¿qué tal si necesitamos la resistencia, conocer la resistencia? Pues igual es fácil despejarlo, pero en esta pirámide es como directo, es como voltaje sobre resistencia. Y si queremos conocer el otro, y ahí lo tenemos. Esta ley de Ohm de verdad es la más esencial que necesitamos conocer. Y hace poco publiqué esta imagen y es que el 16 de marzo, hace más de 200 años, nació George Simon Ohm. Y acá los tres individuos importantes de la ley de Ohm están ahí haciendo un brindis en su honor. Y bueno, las resistencias, cuando ustedes abran un circuito, cuando manejemos quizá ya en protoboard y todo eso, vayamos a comprar los componentes, esto es como lucen, ¿sí? Las resistencias en la electrónica. Una historia que podría contar era que, bueno, yo no tenía a nadie electrónico en mi casa o en mi familia que me pueda guiar. Entonces, cuando en la universidad nos pidieron que compremos resistencias, yo no sabía dónde ir a comprarlo y no sabía cómo era ni nada. Y lo único que mi papá sabía, porque ambos arreglábamos la ducha, que utiliza esas resistencias, pero son diferentes, ¿cierto? No sé si ustedes vieron cómo son. Entonces yo fui a buscar en la Isaac Tamayo, creo. Y ellos me decían, no, tienes que comprarlo en la Colombia y venden cosas electrónicas. ¿Entienden? Entonces, o sea, es importante saber cómo lucen para no estar tan perdidos. Por eso aquí les dejo una imagen de cómo lucen las resistencias. Hay de diferentes tamaños y son así. Tienen esas franjas, es lo importante, porque esas franjas nos va a decir a cuánto equivalen, ya que estas resistencias tienen una cantidad de ohms que son importantes para nuestro circuito. La unidad, pues, es el ohm. El símbolo, como les decía, puede ser uno u otro. No tiene polaridad, ¿ok? Pueden conectarlo de un punto al otro, darle la vuelta, no hay problema. Pero otros componentes sí tienen polaridad y esos son importantes porque se podrían quemar. Entonces, para conocer cuál es el valor de esta resistencia,
Tenemos 3 o 4 franjas juntas y una que está en un extremo. En este caso son estas 3. Em, y a esto se le llama el código de colores para poder conocer a cuánto equivale. Para eso, cuando ustedes tengan una resistencia en mano, van a identificar a la banda que es dorada o plateada y la van a dejar del lado derecho. Y van a empezar a leer las bandas desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Ya, en este ejemplo está así, con estos colores, y esta es la tabla del código de colores. La primera banda es color café, y el café en la primera banda nos dice que es 1, la segunda banda es negra, y en la columna de segunda banda en la tabla nos dice que el negro es 0, perfecto, añadimos un 0 ahí. La tercera es el multiplicador. Si nos vamos a la columna multiplicador, el rojo es por 100, entonces lo anteriormente, negro y café y negro era 10, 10 por 100 nos va a dar 1000. El valor de esta resistencia es de 1000 ohms, o lo que equivale a 1 kilo ohm. La última banda, que es dorada o plateada usualmente, nos indica la tolerancia. Puede ser de 5%, es decir, que va a variar va a ser como más o menos, ¿entienden? Va a ser 1005 ohms o va a ser 995 ohms, va a tener como esa variabilidad. Y así es como ustedes pueden leer el código de colores, qué cantidad de ohms tiene esa, o sea, cuál es su unidad. Aquí, bueno, ahí estaba como explicando que no me funcionaba, pero ahí está la banda, uno elige el color que corresponde en el multiplicador y finalmente la tolerancia. Aquí les dejo otro dibujo que también hice, que creo que igual es fácil de identificar. Lo que hacemos es ver en este caso la banda roja, que es el número 2, y el 2 lo ponemos al inicio. Después viene la banda morada, y la morada indica el número 7. Entonces, el 7 es el segundo dígito. Y la tercera es naranja, que es el número 3. Y añadimos el número de ceros ahí. Entonces, esta resistencia con estos colores es de 27.000 ohms o 27 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, café es 1 y es porque tiene un 0. O sea, si quieren hacer esa relación como para rápidamente aprender cómo leer las resistencias. El verde es 5 y tenemos 5 ceros. Y así. No sé cómo vamos hasta acá, o tal vez fui muy rápido. Me gustaría escucharlas. Creo que no tenemos preguntas todavía, pero si alguien quiere puede prender su micrófono y preguntar o escribir acá en el chat también. Uh-huh. Ya, creo que vamos bien entonces. Seguimos con otro componente muy importante y que lo vamos a utilizar el día de hoy, y es el diodo emisor de luz, el LED. Tenemos en tres tamaños, ¿sí? 3 milímetros, 5 milímetros y 10 milímetros. El símbolo es este, y este sí tiene polaridad. ¿Okay? Si ustedes conectan en un sentido o en otro, podría no pasar nada o podría quemarse. Así que hay que tener cuidado. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. El cátodo, cuando ustedes tengan un diagrama de circuitos y ven esa línea, significa que ahí está el cátodo, el negativo. Y cuando tengan un LED, un componente en sus manos, van a ver una cabeza más grande y ese es el cátodo. También se pueden guiar con las patitas. La patita más corta es el cátodo, pero a veces puede que estén reciclando LEDs y los LEDs tal vez están con las patas cortadas al mismo nivel, entonces va a ser difícil
de saber cuál es cuál si nos fijamos únicamente en las patitas. Así que es mejor verlos en las cabecitas. En la cabeza más grande es el negativo. ¿Ok? Y tenemos diferentes colores. Ya luego... no me pasa. Ahí está. La resistencia es importante en este caso, porque como les decía anteriormente, es la que cuida al LED, porque la corriente podría hacer destrozos con los LEDs, si es que es muy alta, ¿ya? Pero la resistencia usualmente está presente cuando se arma un circuito con los LEDs. Y esto tiene un cálculo. ¿Y cómo se hace el cálculo? Utilizando la ley de Ohm que habíamos visto anteriormente. Y lo vamos a comentar más ratito, pero es importante, ¿sí? Y bueno, hablando del protoboard, pues ustedes van a ver estos circuitos que son industriales, componentes muy pequeños. Ahí hay resistencias, pero no son como los que habíamos visto, sino estos son los SMD, que son mucho más pequeñitos y están en todas las placas electrónicas. Tenemos estas otras placas que pueden ser diseñadas por ustedes, la mandan a hacer a alguien y ellos empiezan a hacerlo. Ustedes pueden soldarlo o también ellos lo podrían hacer, etcétera. Esto ha crecido bastante ahora y es que hoy en día tenemos tantas facilidades para hacer muchas cosas. Podemos hacer nuestras propias placas. Incluso Arduino, que tiene el circuito de Arduino Uno, de la placa Arduino Uno, está disponible para armarlo en protoboard o hacer un circuito como tal. Por esa razón, hay productos de Arduino chinos. Por esa razón podemos encontrar los chinos. Pero una placa de Arduino que son las últimas, que no tienen que no está libremente su circuito, no van a encontrar chinos. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes quisieran, podrían añadirle algo a esa placa de Arduino Uno, podrían mandarla a hacer, podrían ponerle su nombre, su logo, todo lo que gusten y así. Y es que hoy en día de verdad se puede hacer todas esas maravillas. Y cuando también, es una recomendación, cuando ustedes tengan ya proyectos de electrónica o robótica, es mucho mejor tener placas de esta forma o PCB, hacerlas manualmente, pueden hacer en en placas perforadas y empezarlas a soldar ustedes. Es mucho mejor porque está más segura las conexiones y todo. Cuando colocan los protoboards, que vamos a ver más adelante, no es tan bueno porque los cables se van a soltar. Esto es cuando hacen un proyecto final, digamos un sigue líneas o un robot, una impresora, lo que gusten. Es mucho mejor tener estas placas. Porque el protoboard, bueno, antes de hablar de eso, quería comentar estos detalles. Estos son circuitos muy bonitos. A mí me encantan porque son tan limpios, tan finos. Esto es realmente arte. Ya, volviendo al tema. El protoboard lo que hace es ayudarnos a ver si nuestra idea, si nuestro circuito es funcional, si los componentes están bien, no se quemaron, a veces es difícil de verlos, necesitamos utilizar un multímetro para eso, para ver si están funcionando o no, si todo está bien. Pero un protoboard lo que nos ayuda es a hacer pruebas. Es una placa de prototipado, ¿sí? Y este es un bonito video que les recomiendo ver. Es sobre cómo hacer un circuito en estas tablas de cocina. Eh, Él es Colin, lo que hace es como colocar clavos y estos clavos van a ayudar a que la corriente fluya por ahí mediante la conexión con cables. Esto es un protoboard porque es una placa de prototipado. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que nos ayude a validar nuestro circuito es un protoboard. Pero, pues, algo mucho más sencillo y también seguro de hacer y rápido son estas placas blancas con perforaciones.
Y ahí vamos a ir armando, de seguro lo vieron o en imágenes o ya lo utilizan, y esto realmente es muy útil para hacer nuestros circuitos. Tenemos 3 tipos de placas, perdón, los de 830 puntos, 400 puntos y 170 puntos. Los 2 primeros, si pueden ver ahí, tienen líneas rojas y azules, con más y menos. Y es que estas líneas, este conjunto de 4 líneas, nos ayudan a conectar la alimentación para nuestro circuito. La última, que también ahora es muy conocida, incluso para proyectos de Arduino se utiliza bastante, sí, sí es útil, pero hay que tener en cuenta que cómo vamos a conectar nuestra alimentación, a no ser que sea un circuito muy directo o sencillo, o que requiere solo de una conexión de positivo y negativo, estamos bien. Pero si empezamos a hacer muchas conexiones y todo eso, es mejor hacerlo con la de 830 puntos y 400 puntos. Entonces, los protoboards, ¿qué es lo que tienen dentro? Pues son estas líneas, ¿ya? Que hacen que todo se conecte. Las líneas de alimentación que les decía, donde están esas líneas roja y azul, están distribuidas de esa forma, horizontal, y las del medio están en vertical. Y hay una separación al medio. Esa separación nos ayuda muy bien para conectar los chips, los circuitos integrados, porque las patitas así están separadas y se pueden usar bien. Si el chip lo conectan en, no sé, en el conjunto de líneas que está abajo, va a haber tal vez un cortocircuito porque las patitas del chip están en paralelo y si estas llegan a conectarse y no corresponde que se conecten, podrían hacer un cortocircuito, dañarlos y demás. Así que ese espacio del medio es para los chips, para los circuitos integrados. ¿Ya? Para cualquiera. Puede ser un 555, puede ser un microcontrolador, un puente H, bueno, hay varios circuitos integrados, pero todos ellos deben conectarse al medio. Y así, este es el protoboard. Al inicio sé que es complicado, no sé si han utilizado anteriormente, pero lo vamos a ir practicando y utilizándolo, ¿ya? Entonces, ese es por fuera, por dentro. Las líneas que les decía que es para la alimentación, usualmente son 2, porque queremos un positivo y un negativo, pero están en ambos lados y no están conectados. Entonces, bueno, eso ya lo expliqué. Ahí está. Si nosotros conectamos en nuestro circuito en este punto y en el otro, esto significa que ambos, digamos, son positivos y estamos bien. ¿Me entienden? Si conectamos, digamos, otro acá, no están para nada conectados, son independientes. Entonces ahí tendríamos que colocar un cable de ese extremo al otro extremo para decir están conectados. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un componente y lo colocamos en estos puntos, significa que estamos utilizando esta línea. Y si es un componente solo, es como que se estuviera conectado a sí mismo, como que si su patita y la otra estuvieran conectados y eso no hace nada, no pasa nada. Así que no es útil si eso pasa, ¿ya? Tienen que estar separados para poder hacer, o sea, para que funcione y puedan conectarse con otros componentes, como este ejemplo. La resistencia lo conectamos de esta forma, o sea, su patita se conecta con la otra patita y no está bien, no es correcto. Tenemos que conectarlo de esta forma para que una patita se conecte con la patita de otro componente, en este caso de otras resistencias. Y aquí las 3 están conectadas, se están agarrando de la mano. ¿Ya? Y así es como hay que ver al protoboard para poder hacer los circuitos. Y bueno, entonces vamos a continuar con Tinkercad.
donde pueden hacer diseños 3D, electrónica, programación. No necesitan descargar nada. Tampoco es necesario pagar para usarlo ni nada. Es muy bueno. Y acá pueden hacer circuitos utilizando Arduino también. Creo que otra placa nueva le integraron recién y es muy, muy interactivo. Se puede simular y todo eso. Hasta acá me gustaría saber cómo estamos, si repasamos algún concepto, si ustedes ya tienen conocimiento incluso en Tinkercad. Coméntenme, hablemos un poquito. Mientras voy a Hola. habilitar esto. Sí. Hola, estábamos hablando de resistencias y pasa que yo he comprado una resistencia y tampoco sé mucho. Y la cosa es que me ha dado un negrito y no sé qué, no tiene franjitas ni nada, entonces no sé de qué es o qué. Ya, puede ser, es uno que tiene una línea blanca quizá, negro Sí. con una... ya, ese es un diodo. Es el mismo tamaño, pero es un diodo. Perdón por la ignorancia. Gracias. No, tranquila, de verdad, estas preguntas nos salvan para poder aprender, ¿sí? Todos pasamos por eso, no te disculpes. Sí, no hay ninguna pregunta mala, ninguna pregunta tonta. Lo peor es no preguntar. Entonces, anímense. Igual pueden escribir en chat y vamos a estar revisando cualquier cosa que necesiten. Sí, es así. Yo ya les conté mi historia al inicio, yo compré casi otra cosa en Resistencias y al inicio tenía muchas dudas y me daba miedo preguntar y al final mis preguntas se acumularon, mi inseguridad creció y eso no es bueno. Así que aquí estamos para ayudarles. Cualquier duda, así como esa consulta. Al final ahora ya sabes que existen los diodos y las resistencias y es algo nuevo y eso está muy bien. ¿Ya? Sí, súper. Y nos da un saludo también Cintia, dice muy interesante, muchas gracias, adelante. Entonces sí, ya estamos listos para la siguiente parte. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir ahora Tinkercad. Denme un segundito. Mientras va cargando, hay una pregunta que nos dice, para hacer los diseños en papel y luego en protoboard, ¿cómo empezamos? ¿Cuál va a ser la instrucción, Kat, para que podamos revisar? Bueno, cuando hacen en papel, usualmente en la universidad o en los libros, como que nos piden allá la corriente, voltaje que pasa por aquí, o qué es lo que está pasando, cuál se va a encender, etcétera. Es como más para análisis. Después es muy recomendable usar estos simuladores como Tinkercad y ver cómo se haría la conexión y todo eso que le vamos a hacer ahora. Y después, cuando todo está bien funcionando, podrían pasar al protoboard. Igual es algo que también les voy a mostrar, un circuito, un diagrama de circuitos y lo vamos a hacer en protoboard, porque tal vez hay libros donde se encuentra todo el circuito funcionando y les interesa replicarlo, pero ¿y cómo lo construyen en el protoboard? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Muchas gracias por esa pregunta. Vamos a hacer ese ejercicio al final. Súper, gracias. Ya, entonces, ahora que estoy bien, ya, se ve esta parte que digo Tinkercad, ¿cierto? Sí, vemos el navegador y está tinkercad.com. Perfecto. Ya, como les decía, ustedes pueden hacer diseños 3D, pueden hacer circuitos y también programación. Les voy a pasar un código, o sea, un enlace, creo que también en el correo que les envió, tal vez está, pero todavía no entren. Ya, me gustaría como explicarles acá y vayamos entendiendo de qué se trata. Entonces, cuando ustedes entren, van a irse a circuitos, porque lo primero que va a aparecer es diseño 3D. Se van a circuitos, vamos a crear un nuevo circuito y esta es el ambiente, muy bonito, limpio, es fácil de entenderlo. Y acá tenemos los componentes.
los más esenciales, más utilizados. De repente llega a no existir algunos sensores que en un futuro podrían utilizarlo y ahí tendríamos que ver otra opción de simuladores, pero creo que para iniciar e intermedio está muy bueno. Y como les decía, si ustedes utilizan Arduino Uno o quieren aprender Arduino en un futuro, pueden utilizarlo acá. Y también se puede programar al Arduino. Entonces es muy buena este Tinkercad. Y esta es la nueva que incluyeron, que no la había visto, es la Microbit. Muy buena, sí, está súper buena. Tienen otros componentes, motores, servomotores, transistores. Este es el diodo que de seguro lo tienes, ¿cierto? Es igual, un componente muy utilizado. Sí. Ya tienes diodos ahí. Los sensores de distancia, tenemos otros sensores PIR, hay una variedad de componentes acá. Están en los básicos, pueden poner en todos y aquí encontrar muchos más. Los teclados, diferente tipo de matrices de LEDs, aquí están nuestros LEDs que vamos a utilizar, otros componentes y baterías y así, una variedad de componentes. Entonces vamos a empezar con algo inicial. Vamos a venir acá con nuestra resistencia. Voy a acercarlo. Ya. Les había dicho que la resistencia tiene código de colores. ¿Pueden? Ya. La resistencia de colores tenemos café, negro, rojo. Y si recuerdan, a ver, les voy a intentar poner al lado. Pero creo que no se va a ver. Ya. El negro, perdón, café, negro, rojo es lo más clásico que pueden encontrar. Ya en las tiendas es lo más clásico, en los circuitos siempre hay una, y esta es la de 1 kilo ohm. Incluso es tan conocida o tan clásica que apenas yo arrastre, es el primero que me va a mostrar. En todos los simuladores siempre muestran el de 1000 ohms o el de 1K. Entonces acá ustedes pueden variar, podríamos poner 220, que es otro muy conocido, pero no kilo ohms, sino ohms. Y ahí está. Este igual es muy utilizado, al menos cuando utilizan Arduino, se utiliza bastante cuando tenemos los LEDs para proteger. Entonces ahí pueden colocar si son mega ohms, los giga ohms, bueno, que son gigantescos, los ohms y todo eso. Sí, entonces ahí tenemos a nuestra resistencia. Luego, voy a encontrarlo por acá. Aquí está, mi multímetro. El multímetro, aquí se ve muy sencillo porque está solo en la pantalla, pero usualmente es una cosa grande, como una calculadora muy gordita. Nos ayuda a medir bastantes cosas. El amperaje, también el valor de la resistencia, si es que aún no conocemos el código de colores, o quizá hay una banda que está despintada o parece roja y naranja, es confuso, entonces pueden utilizar el multímetro, tanto este como el real, obviamente. Entonces podemos conectar acá. Ya habíamos dicho que la resistencia no tiene polaridad, entonces pueden conectar a cualquier lado. Y ponemos resistencia. ¿Ya? Aquí, resistencia. Para ver cuánto vale todo eso, venimos a iniciar simulación. Y ahí está, 220 ohms. Detenemos la simulación y vamos a colocar como estaba, que era 1000 ohms o 1K. Y debería decirnos 1000. Perfecto. ¿Ya? Así es como funciona el multímetro, que nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso vamos a aprovechar esto y vamos a irnos a las pilas. Aquí está, una batería de 9 volts. Ahí está, esto era para girar. Ya, entonces eliminemos la resistencia
Este sí tiene polaridad, entonces yo me vengo acá al negativo y este al positivo. Igual no hay problema si esto lo conectan al revés, tanto en el mundo real como en el mundo de simulación, no hay problema. Lo único que el multímetro va a decir es negativo, voltaje negativo, digamos. Pero cuando armemos el circuito sí es importante. Ya, entonces elegimos que sea para voltaje, iniciamos la simulación y nos dice que es de 9 volts. Y efectivamente es de 9 volts. ¿Sí? Y así es como este pequeño multímetro nos va a ayudar muchísimo en la electrónica real y también de simulación para poder ver cómo está yendo nuestro circuito, si está fluyendo corriente, si el voltaje en ese componente es el adecuado o no, etc. ¿Ok? Entonces, eso. Y ahora vamos a armar, ahí lo borro, vamos a encender un LED. Aquí está nuestro LED. Necesitamos para encender una batería. Vamos a poner las pilas. Las pilas siempre son de 1.5 volts. ¿Ya? Y ya, estos son nuestros componentes para encender al LED. Saben que sin la resistencia podría o tener poco tiempo de vida o quemarse. Así que la resistencia es su amiga. En el LED habíamos dicho que la patita corta era negativo, o la cabeza grande que se puede ver aquí. Bueno, en este dibujo no. Pero esta es negativo. Igual en Tinkercad ustedes van hacia la patita y les va a decir qué es. En este caso nos dice es cátodo y esta es ánodo. Cátodo es... perdón. Ya, perdón. Cátodo es el negativo, así que vamos a conectar, podemos conectar la resistencia acá, no hay problema. Hay circuitos donde se conecta en la otra patita y tampoco hay problema, ¿ya? Y las baterías vamos a también conectarlas en serie. ¿Cómo podemos conectarlas? Lo que se hace es conectar el positivo con el negativo y de esa forma está fluyendo todo, porque es como que viene por acá, viene por acá, sube y vuelve a entrar a la otra, etc. ¿Ya? Es la forma de conectar a las pilas. Y entonces ya tenemos un negativo de todo este conjunto y un positivo de todo este conjunto. El positivo tiene que ir a la patita positiva, al ánodo de nuestro LED. Y hemos dicho que el ánodo es este. Vamos a cambiarle el color al cable, automáticamente les va a salir esto y vamos a decir que sea rojo. Y la patita del cátodo que está conectada a la resistencia la vamos a conectar a negativo de este conjunto de baterías, de pilas. ¿Ya? Vamos a iniciar la simulación y como pueden ver sí encendió, pero es muy tenue. ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Alguien puede, no sé, adivinar la razón? Lo habíamos hablado un poquito en la presentación, pero ahora es como para comprender más a detalle y me gustaría que se lancen a la piscina con una respuesta. ¿Alguien? Quizás por el tipo de resistencia que tal vez necesito otro mejor. Exactamente, es la resistencia. ¿Por qué? Lo que pasa, si se acuerdan, la resistencia se resiste al flujo de electrones. Y esta resistencia es muy grande para esta cantidad de voltaje que al final suma 3 voltios y este LED. Entonces la corriente está pasando poquito, muy poco. Y por eso se enciende tan tenue. Si nosotros le cambiamos a la resistencia a un valor más pequeño, digamos la mitad, 500, y encendemos nuevamente, ha mejorado, pero siento que aún está tenue. Entonces podemos ir variando la resistencia hasta encontrar al correcto. A ver, 50. Ahora sí está bien.
pero es muy tedioso estar adivinando con cuál resistencia. Incluso acá en la simulación uno se daría mucho tiempo de estar viendo a ver cuál, menos, más, etcétera. Pero en el mundo real puede que ustedes hayan comprado dos tipos de resistencias y no van a poder hacer la prueba con todas, ¿cierto? Entonces aquí es donde entra la ley de Ohm, ¿ya? ¿Cómo podríamos aplicar la ley de Ohm? ¿Se acuerdan la ley de Ohm que hablamos hace poco? Resistencia por voltaje y algo de I, creo que era. Ujú. La corriente, sí, exactamente. Entonces, a ver, yo tengo aquí un ejemplo, mejor les voy a pasar para que no nos demoremos en esta parte. Para eso necesitamos conocer cuánto voltaje el LED necesita para encender genial, para encender bien, ¿ya? Y para eso, bueno, considerando ese valor más el valor que tenemos aquí en nuestro circuito, podemos encontrar el valor de la resistencia, con lo que decíamos, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿ya? Entonces, no sé si por pantalla se puede ver este PDF, ¿lees? ¿O no se ve? Ahorita estamos viendo tu pantalla del Safari, del browser. Ya, entonces voy a compartir. Tal vez si compartes toda la pantalla y no solo ese tab. Sí. I get to go. Ahí. Ya, ahora sí se puede ver, ¿cierto? Sí, ahora hay un PDF. Gracias. Esta es la libreta que está gratuitamente, la pueden descargar, la dejé en mi página, después les voy a dar el link. Entonces, aquí hablé mucho, o sea, de acá está todo el tema que hablamos y el tema que me importa hablar ahora mismo es esta parte. ¿Ya? Nosotros tenemos el voltaje de los LEDs. Estos necesitan 2 volts, entre 1.6 a 2 volts para funcionar. Y depende del color también, pero como ven no varía mucho. Siempre va entre 1.6 hasta 3, por ejemplo el verde. Bueno, este es difícil de encontrar, si lo encuentran, cuídenlo mucho. El morado, que es tan bonito. Y pues conociendo esto más la corriente que estos LEDs necesitan, podemos utilizar nuestra ecuación de la ley de Ohm, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos en esto? Necesitamos saber el voltaje de entrada y el voltaje de LED y la corriente que está en ese LED. En nuestro caso es el rojo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y además, nosotros no estamos utilizando 5 volts, como en este ejemplo. ¿Cuánto estamos utilizando? 3 volts, ¿ya? Porque se están sumando las baterías. Entonces, esta es la ecuación. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. En el voltaje se tiene que hacer esta resta pequeñita. El voltaje de entrada, que en nuestro caso es 3, menos el voltaje de LED, que es fijo, que son 2 volts. ¿Ya? 3 menos 2 es 1. 1 sobre la corriente, que es 15 miliamperes, que sería 0.015 amperes, y en nuestro caso sería 1 sobre 0.015 y nos da que es 66. Entonces la respuesta es 66 ohms para este caso, para este circuito con estas dos vías. ¿Se entiende? ¿O es un poco enredado? ¿O lo explicamos otra vez? Sí, dicen por el chat que sí va bien. Ya. Entonces, si coloco 66 ohms en esta resistencia e iniciamos, el LED se enciende súper bien porque es lo ideal, es lo que necesita, es lo suficiente. Pero también hay que considerar algo.
Si nosotros vamos a la tienda y decimos, me da una resistencia de 66 ohms, no existe. No nos va a vender porque no existe la resistencia de 66. Ustedes podrían buscar en internet resistencias, ¿cómo se llaman? Las estándar. Y las estándar usualmente son de 56 ohm o nos iríamos al 68 ohm. ¿Ya? Podríamos poner acá. Entonces, acá está una tabla. Y estas son las que existen. ¿Ya? Ustedes van a ir a la tienda y pueden encontrar de un ohm, 1.2, etcétera. Pero 66 no está. Entonces podríamos utilizar una de 56 ohm o de 68 ohm. ¿Ya? Entonces nos vamos a nuestro circuito y le ponemos 56. Y con 56, y con 56 funciona a la perfección también. ¿Sí? En este caso que les mencionaba, que es es utilizando 5 volts, que si ustedes están en el mundo de Arduino o que van a entrar en un futuro al mundo de Arduino, se utiliza 5 volts usualmente. Entonces, si queremos utilizar el Arduino y el LED rojo, necesitamos una resistencia de 200 ohms. Pero 200 ohms no existe. Entonces, se utiliza el de 220. Por eso les decía que es uno de los más conocidos, el de 1K y el de 220 ohms. Son como los más utilizados. Y el de 10K también. Pero esos tres son como que siempre están ahí. Porque siempre están cuidando a un pequeñín acá. ¿Así? ¿Qué les parece hasta acá? ¿Cómo les parece Tinkercad? Hasta ahora el circuito. ¿Estamos bien? Ya, no me dejen sola, por favor. Ya, entonces, ¿qué pasaría si conectamos un pulsador? Un pulsador lo vamos a encontrar acá. Aquí está. El pulsador es otro componente que siempre está. Siempre, 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 siempre. ¿Verdad? La tienen en sus celulares para subir volumen, bajar volumen, hasta como touch. Está en todo, al igual que el switch. ¿Ya? Los componentes del pulsador lo van a encontrar así, con 4 patitas o con 2 patitas también, de diferentes tamaños, pero usualmente son de 4 o 2 patitas. Cuando son de 2 patitas, ustedes ya saben que, así como la resistencia, una patita se tiene que conectar a un punto y el otro al otro punto. Pero cuando son 4, como consejo, conéctelo en cruz. ¿Sí? Porque usualmente crean las de 4 patitas para evitar ruido, que en algunos circuitos es muy molestoso, aunque es un ruido muy pequeño, igual afecta. Entonces, en este caso, vamos a, bueno, si conecto acá donde lo estoy haciendo, ¿creen que va a funcionar? Ahí, que esto sería negro. ¿Cree que funcione si yo presiono y no presiono? ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que estamos cerrando un circuito y abriéndolo. Ya el pulsador lo que hace, y también lo explico acá en esta libreta, a ver, creo que eso está por aquí está. Lo que hace es es como un sombrerito el que presionamos y hace conexión o no hace conexión. Ya ahora está abierto, no hay conexión dentro de este pequeño, entonces la corriente no está fluyendo por este. Así que la corriente, o sea, el circuito está abierto y no pasa nada. Y mientras lo presionamos, sí se enciende. Este circuito
o sea, esta modalidad de presionar para que se encienda algo es igual muy utilizado. Cuando, a ver, en algo, no sé, hay linternas pequeñas que se ponen en los celulares y mientras ustedes presionan, se enciende, ¿cierto? Hay otras que son como con switch y quiero encenderla o quiero apagarla. Después hay otras aplicaciones, pero como touch, considerándolo, digamos, mientras ustedes presionan pueden grabar su historia en Instagram, por ejemplo, etcétera. Considérenlo algo así, como que mientras se presiona se enciende y eso es útil en algunas aplicaciones. Pero en otras aplicaciones, detenemos la simulación, en otras aplicaciones lo que necesitamos es que se encienda o se apague. ¿Ya? Como encender al robot y cuando no queremos apagarlo. No estar todo el tiempo presionándolo para que funcione y soltarlo para que se apague. Digamos, ahí no es tan cómodo utilizar un pulsador. Entonces utilizamos un switch. Ya, vamos a conectar en el otro lado, este que está en el negativo. Y vamos a conectarlo aquí. El switch, que ustedes lo pueden ver en diferentes formatos. Este es un formato, también está como el que tenemos para encender las luces de nuestra habitación, similares pero más pequeños. Algunos tienen 4 patitas y la cuarta es porque de seguro tiene LED. Mientras se enciende, se vuelve rojo, digamos. Y así, pero usualmente son de 3 porque necesitamos que se conecten estos dos o para que fluya la corriente o que se conecten los otros dos para que no fluya. ¿Ya? Aquí, si van al del medio, dice que es el común. Entonces, la terminal vamos a conectarle al ánodo y esta otra al positivo. No, a ver, bueno, si hacemos esto, siempre va a estar encendido. Y si movemos acá, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que o sea, el switch lo que hace es que estas dos patitas se conecten entre sí. Y aquí no hay nada, entonces no está dejando pasar la corriente, es como un circuito abierto. Pero cuando lo cambiamos, la corriente fluye por acá y eso hace que el circuito esté cerrado y podamos encenderlo. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿O tienen alguna duda? Vamos viendo, pueden escribir también sus preguntas. Bueno, no sé si vieron esta ya de Cintia sobre el tema de elegir el mayor o menor de la tabla. ¿De cuál tabla? ¿De la de resistencias? Sí, tal vez Cintia, si nos puedes aclarar la pregunta, solo es cuál se debería elegir, el mayor o menor de la tabla. Sí, imagino que es de las resistencias. ¿De esta quizá? Sí, Ya. de las Bueno, resistencias. esta tabla únicamente lo que hace es mostrarnos las existentes en el mundo de las resistencias. Si ustedes quisieran una resistencia de 26,5 ohms, no existe. ¿Me entienden? Entonces, esta tabla es solo para ayudarles a saber cuál existe. Si yo quisiera una de 26,5, me voy a una que existe, que es la 27, que es la más cercana. O tal vez la 22. Es para eso. Pero básicamente el cálculo lo tenemos que hacer o a veces en los circuitos ya está y ahí podemos encontrar a cuál tenemos que aproximarnos. Y no sé si a eso te referías, Cintia. ¿Sí? ¿Está más claro? O... Ya. Genial. Entonces, así es como podemos crear nuestros circuitos en Tinkercad. Y ahora vamos a hacer la prueba. Ustedes van a armar sus circuitos y así van a hacer, como van a meter las manos en la mesa.
Y ya en un futuro, quizá hoy o otro día, van a ir interactuando con más componentes. Podrían replicar alguno de una de un libro y demás. Aprovechando, antes de irnos a hacer esta práctica, podríamos hablar del protoboard que estábamos viendo hace rato. Tenemos aquí los 3 que también les había comentado. Estos 2 son los grandes que tienen las líneas de alimentación incluidas. ¿Ya? Y esta otra no tiene. Entonces acá, ¿cómo podría yo llevar este circuito al protoboard? Podría conectar nuevamente un LED. Voy a ponerlo acá. ¿Ya? Voy a buscar mi resistencia y tiene que estar en la misma patita, habíamos dicho, para que se conecte. Si yo pongo la resistencia así, bueno, aquí ya no está conectado, pero no tiene sentido porque entonces ya, la patita de LED está conectada con la patita de la resistencia, pero la resistencia está conectada a ella misma y a esta patita y así es como todo un embrollo y no es correcto. Pero si lo conectamos así, están separadas. Esta línea está separada de esta línea. Incluso si ustedes vienen, no sé si se puede ver, todas las líneas que están conectadas se pintan con ese círculo verde. Y las de arriba ya no están pintadas porque esta parte las divide. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de conectarlo. O podrían ponerla acá y voltearla. Ahí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Vamos a conectar nuestra batería, nuestras pilas, en este caso. 2 pilas. Las conectamos en serie, positivo al negativo, y así tenemos un solo positivo y negativo de este conjunto. Este positivo lo pueden conectar aquí. Esto es como impreso en las placas, o sea, en los protoboards. Pero si ustedes, es como para guiarlas. Si ustedes quieren conectar el positivo acá arriba, no hay problema alguno. Ya solo es para que se guíen y todo el circuito tenga como un orden. Y el negativo, vamos a conectarlo acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si me acerco, todas estas líneas están conectadas, están en un círculo verde. Y todas estas son la misma. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí son horizontales y aquí son verticales. Como buena práctica en electrónica, usualmente estas se ponen del color que corresponde al positivo y negativo. Este caso es negro y este caso vamos a ponerle el rojo. Ya. Dijimos que el ánodo, como el primer circuito, estaba conectado ¿hacia dónde? ¿Hacia el positivo o hacia el negativo? Hacia el positivo, ¿cierto? Ahí pueden añadir nodos para que se vea bien. Y la otra patita, que era el cátodo y estaba la resistencia, era al negativo. Entonces yo saco de toda esta línea, saco un cable y la conecto a cualquiera de estas líneas, que es el negativo. Veamos a esta. Y así, estamos bien. El ánodo conectado acá y está todo súper bien. Iniciamos la simulación y enciende. Pero ¿cuál es nuestro problema ahora? No cambiamos nuestra resistencia, está en un K por defecto. Así que habíamos quedado en que 56 era la resistencia ideal. Y ahora sí está encendiendo. Y así es como podemos utilizar el protoboard. ¿Ya? Es bien importante las patitas. Si ustedes conectan esta aquí, digamos, y esta sale de ahí, no está pasando nada. Esta patita está suelta y esta otra también está suelta. Y si corremos, no va a pasar nada porque están separadas, ¿me entienden? El voltaje llega hasta aquí, la corriente, o sea, el positivo llega hasta acá, la corriente va pasando por el LED, pero aquí se queda en nada y está abierto. Entonces, si está separado, lo que tenemos que hacer es unirlo, ya sea moviendo el componente hasta ese punto, hasta toda esta columna de puntos, o sacar un cable y unirlos.
Y de ese modo están conectados. Y ahora sí funciona. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí estamos listos para hacer un circuito? ¿O tienen alguna consulta? ¿Cómo estamos? Sí, está bien. Creo que no tenemos consultas. Igual saben que pueden escribir en el chat cualquier duda que tengan. Uh-huh. Ya, perfecto. Entonces, podemos continuar. Yo les creé un alias para que puedan entrar directamente a Tinkercad sin tener que ingresar, registrarse, el correo, etc. Lo pueden hacer después si les gusta esta plataforma y la quieren utilizar. Pero por ahora les mandamos un link y les va a decir que se... Miren, así les va a aparecer. Este es el link. Igual le paso ahora acá. Ahí está. Y les va a aparecer esto. Ustedes tienen que entrar con su apodo. Y en el alias, lo que hice era colocar su nombre, barra baja, su apellido. ¿Ya? Es como así, así. Sin tildes, sin separaciones, sin mayúsculas, así como está. Y entra. En este caso yo no estoy, así que no me va a dejar entrar, pero todos ustedes las registré. Y les va a aparecer lo que habíamos hablado hace rato sobre lo que se ve en Tinkercad. Ya, ahí les dejé el link. Entonces, si alguien tiene problemas en ingresar, me dice para poder hacer la prueba o registrarlas. ¿Pudieron ingresar sin problema? El enlace está aquí compartido. No sé si alguien tuvo algún problema al ingresar. Nos puede contar antes de seguir avanzando. Ya, voy a arreglar eso. Para Cintia. ¿Alguien más tiene problemas? Ya, perfecto. Me dice que sí está de Cintia. Mira, te dejo ahí. Debería estar. Y para... Genial. Para Aileen García.
El link está acá. Mm. Aileen, estás, pero solo con un nombre. Es el primer nombre. Sí, primer nombre, primer apellido. ¿Pudiste, Aileen? Creo que todos están, ¿cierto? Ya. Creo que sí, está también el enlace para que puedan entrar directamente al curso. Sí, porfa, si ya está, creo que, bueno, no sé si alguien más falta que nos cuente, porfa. Ya creo que estamos bien. Entonces, pueden hacer el circuito. Yo les voy a mostrar nuevamente la pantalla. Ya, ahí. De verdad es muy bueno que, que lo hagan para de verdad meter las masas de la masa, las manos de la masa. Así, si tienen alguna duda, si algo no funciona, si no saben dónde está el botón para algo, lo podemos aclarar y eso les va a ayudar para que lo puedan utilizar en sus proyectos, en la universidad, más tarde, otro día, ¿ya? Y podemos hacer la prueba con esto. ¿Cómo van a estar? ¿Están bien? ¿Están ya en la parte de circuitos o, o no sé, o todavía no entraron? Porque recuerden que hay una pestaña de diseño 3D y abajo está circuitos. Uy. Ya, ¿cómo estamos?
Ya, entonces, ujú. Bueno, el LED es, eh, la consulta, por si acaso dice, se puede utilizar otro elemento que no sea un LED. El LED es un clásico dispositivo de salida que nos ayuda a ver si algo está funcionando o no. Y creo que es como el circuito que todos decimos al inicio, encender el LED. Pero sí podrían utilizar como salida están los motores, están los altavoces, los buzzers, que son estos, que aquí se llaman como piezo, después eléctricos. Y esto también les voy a mostrar un circuito que mundialmente pues, se compartió y es muy bonito. Pero esos dispositivos se pueden usar. Hay otros que son sensores, bueno, los sensores no son de salida, son de entrada, si requieren un circuito más sofisticado o una placa de un microcontrolador, o sea, con un microcontrolador. En este caso, el Arduino, que tienes un microcontrolador u otra placa de desarrollo. Eso, pero como dispositivo de salida, usualmente es el LED, motores, dos piezo, creo que también hay una bombilla por acá, y esos. Ya, entonces estamos bien. Continuemos con algo más. ¿Ya pudieron hacer la prueba? ¿Qué les pareció este Tinkercad? ¿Lo conocían antes o es algo nuevo? Sí, Caro, tenemos un par de preguntas en el chat. No sé igual si los puedes ver. Aquí, por ejemplo, Jesús nos dice, tengo una consulta, ¿se puede utilizar otro elemento que no sea un LED? Que creo que es la que has respondido. Y Cintia nos dice, ¿cómo aplica un sensor para encender un foco? Ya, un sensor para encender un foco como no sé, cuando ustedes entran a una habitación y solo por entrar se encendió, se utiliza el PIR en esas ocasiones. ¿Sí? Ese es donde está. Así estoy en todos. Aquí está, es este. Este PIR lo que tiene es un sensor acá pasivo infrarrojo, por eso se llama PIR, Passive Infrared. Y esta cosita es como una bolita blanca, es el casco de Fresnel. Lo que hace es como que pueda direccionar desde un cono más amplio hacia este sensor que está dentro de esta cápsula. Entonces se puede utilizar este sensor, usualmente siempre está este sensor, cuando ustedes vayan a una habitación y ven que se enciende automáticamente, busquen en una esquina este sensor, que tiene diferentes formas, pero usualmente es así, es blanquito, con curvita y todo. Entonces pueden utilizar este sensor y ahí están estas bombillas. Hay muchos circuitos en internet que utilizan únicamente estos dos y hay otros circuitos que utilizan al Arduino para programarlos. Ahí dónde está. Bueno, aquí incluso hay más microcontroladores disponibles en este Tinkercad. Entonces pueden utilizar, no sé si tienen conocimientos de Arduino. Me preguntaré. ¿Tienen o es como la primera vez entrando al mundo de electrónica? Mientras tanto, bueno, voy a copiar el código. Ese es el código de la clase. Igual, si no, entras al link. Ya, perfecto. O sea, Cintia, ¿tú tienes conocimientos de Arduino? Ya, es la primera vez que estás entrando. ¿Es así? Se puede hacer muchas cosas, en serio. Creo que para practicar hay bastantes ejercicios o
circuitos disponibles en Internet para hacer muchas cosas sin necesidad de programar nada, ¿ya? Así como también hay muchos circuitos que utilizan al famoso Arduino Uno. Y si todavía no tienen los componentes, no están seguros de comprarlos o no, podrían hacer la prueba en Tinkercad. Podrían utilizar acá, programarlos con el sensor, en este caso, digamos, para encender un foco, con el PIR, y así. Se puede hacer mucho, mucho, de verdad. De verdad, esta es una joya. Ya, súper, me alegra que estés iniciando en este mundo que es muy bonito, de verdad. Les va a dar idea de hacer muchas cosas, ya sea dedicándose a esto o comprendiendo, porque en el futuro tal vez se encuentren en un proyecto. Entenderlo, expandirlo, modificarlo, etc. Me gustaría también hablar sobre lo que alguien me comentaba. Ay. Ya, lo dejo mejor. Y es cómo poder pasar un circuito, que aquí tengo un ejemplo que encontré, cómo poder pasar este circuito al protoboard, porque a veces esto lo encuentro en libros, internet y demás. ¿Cómo podemos hacer lectura de este circuito y pasarlo al protoboard? Ya, eso vamos a hacer ahora. Vamos a abrir uno nuevo y vamos a hacer este circuito. Lo que tenemos acá es una batería de 6 volts, tenemos 3 LEDs y 3 resistencias. Y además acá dice GND. GND es ground, ya no es un componente, es como para decirnos que va a ir a tierra, podríamos considerarlo como negativo en este caso. Y vamos a tener entonces nuestra de 6 volts, nuestras baterías. No hay una batería única que diga 6 volts, en la vida real tampoco. Bueno, no. Así que unimos 4, las famosas 4 pilas. Y las tienes que estar en serie para que se sumen. ¿Ya? Entonces unimos negativo con positivo, positivo con negativo. Y al final de todo esto vamos a tener nuestro negativo y positivo de todo el conjunto. Sí, están unidas todas. Perfecto. De esta forma tenemos esta parte. Necesitamos 3 LEDs. Venimos acá. Tres LEDs y 3 resistencias de 140 ohms. Ya nos dice cuánto vale. Entonces necesitamos las resistencias. Vamos a cambiar 140 ohms, porque esto es kilo ohms. ¿Ya? Ohms. 140 ohms. Y 140. Ya. Vamos a utilizar el protoboard para practicar. Entonces, todo esto. Vamos a colocar nuestros componentes acá. Si coloco así, estarían unidos los positivos y los negativos, ¿verdad? Pero vamos a colocarlo así para practicar con esto. Ya, el primer LED tiene conectada a la resistencia. ¿En qué patita? ¿Se acuerdan que cuando hay una línea es negativo? Ya, ese es el cátodo en los LEDs. Incluso el diodo, es que esto es un diodo. El LED es un diodo emisor de luz, ¿ya? El diodo normal, así ese negrito con la franja blanca, es el mismo símbolo, pero sin las flechitas, ¿sí? Entonces, en este caso, en ambos casos, mejor dicho, cuando hay una línea después de este triángulo, después de esta flecha, significa que es el negativo, el cátodo. Entonces, buscamos nuestro cátodo y este es el cátodo. Perfecto, ahí vamos a conectar nuestra resistencia. Ya. Y después la otra patita de la resistencia está conectada ¿a dónde? Al negativo, porque aquí, no sé si se puede ver, ahí,
Si este es positivo, este es negativo, ¿ya? Entonces conectamos esta patita de la resistencia al negativo. Y vamos a colocarlo aquí arriba. Todavía no hemos conectado a la batería, la vamos a conectar en un momento. Luego, la patita positiva, el ánodo de LED, de LED, está conectado ¿hacia dónde? Nos dirigimos aquí, hacia el positivo de nuestra batería. Entonces, esta patita sale y se va aquí. Vamos a ponerle entonces, ahora sí conectamos nuestra batería y decimos el positivo va a estar en esta línea rojo para que sea una buena práctica y el negativo hacia la otra. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí he podido conectar a mi primer LED. El positivo está, o sea, el ánodo está al positivo. El cátodo con la resistencia está al negativo de acá. Lo mismo para mis otros LEDs. ¿Ya? Entonces, bajo mi resistencia